palabra la he titulado Henos aquí. Y es el grito de un pueblo. Henos aquí. Porque he entendido, hermano amado, de que hay pocos hombres que dicen heme aquí. Pero cuando el Señor entra en el corazón de un pueblo, cuando Dios entra en la mente y hace entender, hace que abramos los ojos, entonces el pueblo se une y podemos todos juntos decir henos aquí. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 al 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, dice. Al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que pusiese a la brecha y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Para ponerte un poco más en contexto de lo que quiere decir esto, hermano, el vallado, la cerca o la muralla, como querramos llamarle, el muro del hebreo que habla aquí de Gader, que habla en esta palabra, era un muro de piedra, hecho de piedras desiguales todas, amontonadas unas con otras. Y era un cerco de piedra para proteger sembradíos, para proteger también la ciudad. Y para que las personas que pasaban por ahí no sacasen el fruto antes de tiempo o no robasen los sembradíos que el pueblo tenía. En Salmos capítulo 80, versículo 12 dice así: ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? En otra traducción dice: porque has derribado su cerca, dejando que arranquen uvas los que van por el camino. Este es otro tipo de vallado. Los vallados eran muy comunes y son hasta ahora. Si usted se da cuenta, hace unos años empezaron a hacer urbanizaciones por todas partes y no fue hasta que la alcaldía prohibió que las urbanizaciones tengan una barda tan gigante a lo largo del terreno. Porque urbanísticamente no es sano para la comunidad tener bardas tan extensas. Sin embargo, los pueblos de este entonces, estamos hablando de la palabra de Dios, los reinos, las naciones, tenían muros gigantescos. Algunos tenían 5 metros de altura. Y todos estos vallados servían para protección de las naciones. Tanto los agricultores hacían cercas para que nadie pudiera tomar los frutos que nacían en sus viñedos, como también las naciones hacían vallas y muros para protegerlos de los enemigos, de las personas que podían venir de noche y saquear la ciudad. No solamente habían murallas, sino que también habían ejércitos, personas capacitadas para poder pelear en caso de que haya alguna invasión enemiga. Y no solamente había un ejército, sino que también había lo que se llamaba el atalaya. ¿Alguien sabe lo que significa? El atalaya no era más que una torre donde una persona pasaba la noche despierto y lo único que hacía era vigilar. Miraba alrededor de el vallado, alrededor de la nación, y esta torre era tan alta que le permitía divisar si venían invasores, si venían caballos, si venían tropas. En Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice así:
Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Le voy a leer otra traducción de este mismo pasaje. Dice así: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En este entonces, hermano, en el tiempo de Nehemías, que reinaba en el pueblo de Israel, los enemigos habían quemado los muros, habían derribado los muros, habían destruido incluso las piedras del muro, las habían destruido, con el fin de que los muros no sean reedificados, ¿sabe? Y es interesante ver cómo los enemigos siempre han hecho este tipo de cosas. Hermano, desde que la palabra del Señor dejó de ser algo importante, verdaderamente importante y fundamental en nuestro país, algo empezó a caerse en nuestro país. Y no digo que antes del último gobierno no había corrupción, caramba, claro que sí, había muchísima corrupción. Y creo que es por eso que vino un gobernante como el que tuvimos últimamente. Porque nos empezamos a olvidar de los principios de Dios y la corrupción reinaba en nuestro país. Por eso fue que fuimos de mal en peor y empezó con un discurso revolucionario el señor Evo Morales y fue increíble. Arrasó con las urnas. Pero vimos cómo también sus intereses y todo lo que sentía en su corazón, el resentimiento y sus asesores fueron destruyendo su gobierno. Y ahora nos encontramos en una situación que nadie hubiera querido estar. Sin embargo, quisiera yo que podamos analizar un poco más acerca de cuál es el papel de la iglesia en un tiempo como este. Nehemías capítulo 4 versículo 1 dice así. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios y acabarán en un día la construcción, ¿no es cierto? Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvos de las piedras que fueron quemadas. Y el versículo 14, mucho más adelante, dice: después miré y me levanté y le dije a los nobles y oficiales y el resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es interesante ver, hermano, cómo un pueblo necesita tener armas. Un pueblo necesita tener protección. Una nación necesita cubrir todo su entorno. El Señor nos está llamando a que nosotros tomemos la autoridad, a que no temamos delante de los enemigos. Pero el problema es que somos tan cortos de visión y no hemos entendido la voluntad de Dios, los principios de Dios, y hemos abandonado nuestro país. Y es por eso que vino alguien, quitó la Biblia del palacio, puso las normas que quiso, empezó a hacer una revolución en nuestra sociedad. Y poco más faltaba que todas las normas y las leyes que él quería se aprueben. Y ese es el llamado que quiero hacer esta noche a todos y cada uno de nosotros. A que hoy como iglesia, tú y yo podamos entender cuál es el papel que la iglesia del Señor tiene en un país que el enemigo avanzó. Fíjese lo que pasó en este último tiempo. Una persona que dijo: haremos volver la Biblia al palacio, activó la fe de todos nosotros.
Estábamos caídos, estábamos vencidos, estábamos siendo azotados por este gobierno. ¿Cuántos han tenido problemas con impuestos internos? A ver. ¿No ve? Oiga, era increíble, estaba sucediendo. Estábamos siendo azotados. Y no solamente eran las leyes, hermano, era también la cantidad de degradación que estaba viviendo nuestro país. Y eso, por supuesto, no es solamente culpa de los gobernantes, es culpa también de nosotros. Pero algo tenemos que darnos cuenta: la Biblia fue quitada de Bolivia. La sociedad se olvidó de que hay un Dios en el cielo. Y mire, ¿sabe qué? Se puede escuchar el sonido de la trompeta, porque aquí en el versículo 20, un poquito más adelante dije, versículo 14, de ahí el versículo 20 dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mire, en el tiempo de Nehemías, físicamente hablando, estaban muchos más hombres viniendo a atacar. El ejército no estaba listo. Por eso es que este hombre le dice: llamen a su familia, pónganse en la brecha, pónganse en las partes donde el muro está caído y peleen por sus familias, por sus madres, sus padres, por sus hermanos, por sus compatriotas, mujeres, hijos, por sus casas. Peleen. Pero yo creo, hermano, que en este tiempo la trompeta está sonando. Pero es ese llamado para que nosotros como hijos de Dios nos levantemos. Hermano, no podemos ser omisos a lo que ya sucedió en Bolivia. Amados hermanos, entendamos, el poder está en nuestro Dios. Oiga, nosotros podemos estar asustados. Dios no está asustado. ¿Quién va a ser el presidente? ¡Ay! ¿Y las elecciones? ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Será que se va a postular? XYZ. El tiempo de levantar los muros ha llegado. La Biblia tiene que entrar al palacio. Ok, entró al palacio físicamente. Ahora tiene que haber una revolución espiritual. No solamente es el libro, el aparato, la cosa, la imprenta, la letra, el papel. No. La Biblia volvió al palacio y fue realmente un acto de fe, un acto simbólico espectacular que nunca nos vamos a olvidar. Ha sido histórico. Pero agarrar la Biblia y ponerla y mostrarla no soluciona muchas cosas. La Biblia tiene que estar en nuestras leyes. La Biblia tiene que estar en nuestra mente. La Biblia tiene que estar en nuestro corazón. Y tiene que haber una reforma social. Hermano amado, esto es avivamiento. El avivamiento que tanto nosotros queríamos, hermano. ¿Sabe qué? Está aquí, ahora. ¿Y sabe por qué? Las personas decían: una ola, la ola del avivamiento está viniendo, está pasando por Sudamérica. Una corriente del Espíritu. Hermano, no es una corriente, no es una ola. Es el fuego que siempre estuvo en nuestro corazón. Y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Hermano, cuando Luis Fernando Camacho dijo: la fe del pueblo boliviano es más grande que todo. ¿Se acuerda de Fernando del Rincón? Uno, las peladas que no se van a acordar. Sí. Señor Luis Fernando Camacho, le dice: ¿no? ¿Por qué usted cree que esto va a ser diferente si en otros países no ha funcionado? Y Luis Fernando: bueno, porque la fe del... No lo voy a imitar. Y él dijo así: en Bolivia va a ser diferente porque Bolivia es un pueblo que tiene fe. La Biblia va a volver al palacio. Esa fue la chispa.
que encendió el corazón de todos nosotros. Porque el fuego ya está. ¿Cuántos son cristianos creyentes aquí? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos han sido salvados? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el fuego del Señor? Entonces, es como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Ese fuego ya está. Pero una cosa es tener un fuego de este tamaño como una velita, y otra cosa es que esa fogata esté ardiendo de tal manera que no me quedo callado, de tal manera que si hay una oportunidad allá, yo voy a tomarla, de tal manera que si hay un perdido allá, yo voy y lo rescato, porque hay un fuego en mí que puede estar también en él. Hay una palabra que está en mi corazón que produce salvación. Y los apóstoles lo sabían. Ellos decían: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el problema es que los hijos de Dios nos olvidamos de eso. No le estamos creyendo a Dios. Estamos pensando que Él no tiene poder. Estamos teniéndole más miedo a las balas y a las metralletas que a la misma palabra del Señor. Y el Señor decía: no le teman a los que matan el cuerpo, pueden temerle a los que pueden destruir el alma. ¿Y cuántas veces hemos leído: es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Cuántas veces hemos hablado eso y leído eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos: yo los mando como ovejas en medio de lobos. Pero van a caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, y a ti no te falta nada, y nada te va a pasar. Y aunque tomes cosa mortífera, nada te va a pasar. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Hermanos amados, necesitamos hombres y mujeres que se puedan parar en la brecha. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes, una generación poderosa que no le tenga miedo a decir lo que cree, porque eso que cree es lo que genera el poder para realizar cambios en una sociedad. Hermano, no creo en un avivamiento dentro de 4 paredes. No creo en un avivamiento que no produzca un cambio social. Nuestro país tiene que ser transformado. No todos van a creer, ok, lo sé, no todos van a creer, pero ¿sabe qué? Cuando el pueblo de Dios se active y realmente el pueblo de Dios ore, y realmente el pueblo de Dios salga de las casas, y realmente el pueblo de Dios se ponga en la brecha y empecemos a combatir a los enemigos que ya tenemos aquí adentro. ¿Cuáles son? Pornografía, inmoralidad, drogadicción, homosexualidad. ¿Cuántas cosas más? Ya está aquí, lo tenemos así, aquí. Y eso es lo que no entendemos, hermano, de que nosotros es tiempo de levantarnos. ¿Sabe qué? El pecado, la opresión, la ignorancia, la corrupción, la pobreza, la injusticia, la tiranía, la enfermedad, la división, todas esas cosas son algo que reina en nuestro país, hermano, y nosotros tenemos la capacidad de combatirlo, pero estamos calladitos en 4 paredes, entre las ovejas, cuidándonos, rozándonos y engordando, solitos. Te pregunto algo: ¿por qué este templo no está lleno? ¿Sabe por qué? Porque ni nosotros llegamos temprano. Me va a decir que usted invita a la gente a que venga a recibir una palabra de Dios, a que cambie su vida. No lo invita a nadie. Muy pocas personas hacen eso. ¿Sabe por qué? Porque el fuego que hay en tu corazón está así, pequeñito, apagado. No tomaste tu papel, no entendiste lo que tenés que hacer. Es tiempo de que lo entendamos. Es tiempo de que estemos en la brecha, hermano amado. ¿Sabe qué? Ezequiel capítulo 3 versículo 16 dice: y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Miren nuestro llamado: somos atalayas.
Mire cómo el atalaya estaba ahí en la torre mirando, y lo que hacía era, me doy cuenta de lo que pasa y voy y hablo y actúo para que una reacción del pueblo exista. El Señor le dice al pueblo, ustedes son los atalayas. ¿Cómo no, pues, hermano? ¿Cómo no? Si somos nosotros los que estamos en comunión con Dios. Usted me va a decir que la gente de afuera que no conoce la palabra del Señor, que no tiene un hábito de orar, que no tiene un hábito de comunicarse con el Señor, de estar alabando al Señor, ¿tiene la revelación de Dios? ¿Tiene la voz de Dios en su mente, en su corazón? Por supuesto que no. Ellos se dejan guiar por lo que ven, por lo que sienten, por lo que piensan. Pero una vez que nosotros, hermano, entremos en acción, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y vamos a empezar a ir. Y vamos a tomar los lugares. Segundo día de paro. Llegamos a la concentración, un grupo de jóvenes, algunos chicos de los que están aquí también. Y vimos que habían un montón de chicos. Y cantaban, ¿no? Evo, Evo. No. Usted la conoce la canción. Y de ahí, el que no salte es masita. También esa, también. Y Bolivia se respeta. Ya, ¿no? Todos los cantos, ¿no? Y nosotros cristianos no hablamos esas palabras, aunque nos daba ganitas, ¿no? Algunos pedían cobertura, ¿no? Pastor, ¿puedo por hoy? Hermano, yo le dije, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Le dije, ¿no? Y me dice un hermano, oye, y estábamos en el Cristo, en el mismo Cristo ahí, y eran, no sé, alrededor de 500,000 personas. Estaba lleno. Y me dice, pastor, esto es tierra de nadie. Y estaban unos muchachos ahí gritando y hablando ahí en el Cristo. Y me dice el hermano Bernardo, pastor, creo que métale de una vez. Y yo agarré y dije, sí, es verdad. Y fui y le dije, oye, al muchacho que estaba ahí, ¿quién está organizando esto? No, nadie. Voy a hacer una oración ya, pase, suba. Y me subí con una voltereta. No soy tan ágil. Y fue la primera oración que se hizo en el Cristo. Esa noche tomamos nuestra ciudad, espiritualmente hablando. Esa noche declaramos que el soberano era Dios. Esa noche declaramos que no importaba quién gobierne mientras su presencia no nos abandone. Esa noche todo el mundo oró y gritaban amén. Al día siguiente, María Victoria se contactó con el vicepresidente del comité, el doctor Rómulo Calvo, pariente de la familia, y le dijo, tío, mi pastor quiere orar por Luis Fernando y por todo lo que está sucediendo aquí, que venga al comité. Nos fuimos ese día, ¿no, María Victoria? Nos fuimos ese día y pudimos hablar con él y le dije, necesitamos infundirle fe a las personas. Vamos 4 días de paro y las personas se están empezando a preocupar. Aunque dicen nadie se cansa, nadie se rinde, pero todo el mundo está preocupado. Necesitamos algo que no venga del hombre. Necesitamos fuerza que no venga de tu plata, de tu economía, de la fortaleza de una persona. Necesitamos algo que venga de Dios. Y el doctor ahí no entendía mucho, ¿no? Él no entendía mucho los términos con los que yo le hablaba. Pero él, por supuesto, que entendía, un hombre muy inteligente, comprendía el contexto de lo que yo le decía. Va a orar entonces. Y esa noche en el Cristo, el Señor puso una palabra en mi corazón. Puso una palabra que necesitábamos humillarnos.
necesitábamos rendirnos. Necesitábamos hacer lo que hicimos ese cabildo, cuando más de 1.500.000 personas se tomaron las manos para orar para que el fuego se apague, y en cuestión de 3 días llovió tanto que finalmente el fuego se apagó. Porque Dios oyó el clamor de su pueblo, gente que oraba de corazón, gente que tal vez nunca había orado, pero que de corazón ese día le pidió a Dios que por favor el fuego se apague, después de 40 días de fuego. Y algunos muertos. Entonces esa noche me subí ahí, y después de que Luis Fernando habla, me dice, vamos a cerrar con una oración. Me miró y me dice, ore, pastor. Agarré en ese momento y el Señor me puso esa palabra de que cantamos una canción: Bolivia está de pie, nunca de rodillas, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Bolivia está de pie, nunca de rodillas. Bolivia está de pie, y la gente le encanta, ¿no?, que la guíen. Las personas necesitan ser guiadas. Y usted grita cualquier estupidez y la gente lo repite. ¿Sí, señor? Y yo le dije, Bolivia está de pie, nunca de rodillas. Sí, sí. Pero hay alguien ante quien nos tenemos que poner de rodillas. ¿Me ayudan con la alabanza, por favor? Alguien delante de quien nos tenemos que poner de rodillas, y ese es delante de nuestro Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Ya me cuentan la gente del comité, que entre ellos hablan, ¿qué se van a arrodillar? Ni idea. Y cuando acordamos, yo le dije, entonces vamos a postrarnos delante de nuestro Dios, porque esta batalla la ganamos de rodillas. Y cuando acordamos, más de 500.000 personas, hermanos, se postraron delante del Señor. Fue algo histórico. Y ahí empezó a romperse la barrera. Porque la palabra dice que nuestras armas son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Cuando las personas oran, hermano, ¿sabe? El mundo espiritual empieza a temblar. Y nuestros líderes cívicos lo entendieron. Ellos lo pudieron entender, tomaron esa palabra. Más allá de los errores que puedan tener, más allá de su pasado, eso no importa. Pero cuando una persona toma la decisión de inclinarse hacia Dios, el Señor lo puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque hay muchísimas necesidades, hermano. Quiero decirte que ahora tenemos mucho trabajo con el comité. ¿Sabe para qué? Vamos a impactar la ciudad con la palabra del Señor. La revolución espiritual está empezando a suceder. Les aseguro, escríbalo ahora, está filmado, escríbalo. Va a empezar a bajar la corrupción. Probablemente no vamos a ser un pueblo santo. Probablemente no es que se vaya a suspender el carnaval, ¿no? Pero ¿sabe qué? Le aseguro que la delincuencia de Santa Cruz y de Bolivia va a bajar. Los índices de divorcio van a bajar, porque somos la iglesia cristiana de la familia y nosotros vamos a ayudarle a que eso suceda. Pero necesitamos estar juntos. Necesitamos de su talento, de su fuerza. Y como dice este versículo, hermano, ¿sabe qué? Es el que yo quiero que usted lea. Dice en Nehemías 4:13, dice, entonces, por las partes bajas del lugar, está hablando de los muros, las partes bajas, las partes que estaban destruidas, las partes que ya no protegen. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias,
con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14, ¿lo tenemos? Versículo 14, por favor. Voy a repetirlo el 13. Póngalo el 14. O 13 y 14, póngamelo. Nehemías 4, versículo 13 y 14. Fíjese lo que dice. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El Señor nos colocó por familias. El Señor quiere que estemos en los muros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar en los muros? ¿Cuántos quieren ponerse en la brecha? Hermano, si el Señor me puso a mí en la brecha, te puede poner a ti. Si tú quieres acompañarme, hermano, yo voy a pelear por este país para que Bolivia sea para Cristo. Yo voy a pelear por este país. Y mi grupo, estos pelados, ¿sabe qué? Nos encargamos de hacer 9,000 platos de comida durante los 21 días de paro, para cubrir y alimentar a los puntos de la Unión Juvenil Cruceñista. Solamente te lo digo para que tú veas el poder de Dios que nos da a nosotros, personas comunes y corrientes, que nos da la capacidad de actuar. ¿Sabe qué? Diariamente teníamos que gastar 1,000 bolivianos. Y la plata aparecía. Porque cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace. Porque Él pelea por nosotros. Pero hace falta hombres y mujeres que se pongan en la brecha y empiecen a actuar. Hermanos, si tenemos una iglesia, si tenemos profesionales, tanto talento en este lugar, tenemos que levantarnos como pueblo de Dios y empezar a luchar por nuestro país. No pensemos que es imposible. Hace falta solamente un poco de osadía. Hace falta solamente un poco de valentía. Y que el fuego, la pasión del Espíritu de Dios esté ardiendo en nuestros corazones para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Deja de estar ahí sentado, teniendo tantos dones y talentos. Y si vos pensás que no lo tenés, te aseguro que el Señor te va a mostrar la capacidad que Él te dio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me quiere acompañar? ¿Me quiere acompañar? Amén. Vamos juntos, hermano. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ponte de pie. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, sabemos que no será fácil, Señor. Sabemos que no todo será como pensamos que será. Pero Dios amado, nosotros declaramos que Bolivia es para Cristo. Que Bolivia tiene dueño, Señor, y ese eres tú. Padre Santo, que nunca más le vamos a entregar nuestro país a un dictador. Padre Santo, que nunca más vamos a dejar que los enemigos entren a nuestras casas. Levantamos el vallado hoy, Señor. Levantamos el vallado de tus principios, de tu presencia en nuestras casas. Hermano, cierra tus ojos por un minuto y pregúntale al Señor: ¿cómo me quieres usar? Padre, ¿cómo quieres usarme? Ayúdame, Señor, porque yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil para transformar mi nación. Yo quiero ser útil para este avivamiento, Señor, que viene. Ese levantamiento de la iglesia. Ese salir de las cuatro paredes. Padre, sabemos que va a explotar un fuego, Señor, que será mucho más grande que las bombas de guerra. Que será mucho más grande, Señor,
que las balas de un ejército, Señor. Dios amado, queremos ser parte de ese avivamiento en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro que cada joven aquí es un factor de cambio. Declaro que cada persona aquí es un factor de avivamiento, es un avivalista, Señor. Declaro que cada persona aquí va a ser capacitada por tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que cuando la gente lo vea, que cuando la gente lo escuche, entiendan que hay un Dios en el cielo, entiendan que tú estás vivo. Cambia nuestro país, Señor, pero primero cámbianos a nosotros. Ayúdanos, Señor. Hemos sido capacitados por tantos años, Señor. Hoy es tiempo de salir. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.